nuevo capítulo del podcast Globovisión y a pesar de no ser 12 de febrero, va dedicado a la juventud y las cosas que la juventud puede lograr. A propósito de esto, se encuentra con nosotros en este podcast Oriendi, la diputada Génesis Garbet. Génesis, cuéntanos en qué año naciste, cuántos años tienes y cómo ha sido ese proceso y esa trayectoria de estar involucrada desde pequeña en la política. Bueno, yo tengo 25 años, nací en el año 1999, que siempre me parece un año muy cool, o sea, yo siempre digo como que nacer en el 99 es lo máximo, porque es el año del fin de un milenio. Puedes decir ahí que eres de los 90 todavía. Sí, entra en los 90, pero además es un año súper cool porque es 1999, o sea, es el fin de un milenio. Y o sea, es como una fecha que después no se vuelve a repetir sino en mucho tiempo, o sea, que es la repetición 3 veces de un número. Entonces yo siempre digo que los que nacieron en el 99, año cool, después del 2000 para arriba ya es otra generación. No, y le tienes fácil para calcular la edad, solamente le restas uno al sí, año le resto uno. uno. Ajá. No, le sumo uno. Le sumas uno, yo sé que le resta uno. Ajá. Tú naciste en el 2001. En el 2001. Ella le resta y ella le suma. Yo le sumo una y así, el 2024 tengo 25, cumplo 25 y así voy. Me preguntan, ¿qué edad vas a tener en el 2050? Y yo, 51, o sea, uno más que el año que va corriendo. Y bueno, en la política, yo creo que mi contexto fue muy familiar, por una parte, porque mi mamá siempre fue muy cercana a la militancia de partido, ¿no? De movimiento, siempre maestra de claro, también. Creciste en esa dinámica. Entonces crecí mucho cerca de la dinámica, que para mí la política se trata sobre todo de la cercanía con la gente, ¿no? Y mi casa siempre estuvo como full de mucha gente que llegaba, conversaba con mi mamá, entonces estuve rodeada de esa conversación colectiva y eso poco a poco se va cultivando. No fue mi decisión desde un principio, yo creo que yo empecé a hacer política como a los 14 años, pero a los 13 no era como mi principal pero igual vocación. lo dices así como, bueno, hacer política, sí, 13 exacto. años, o sea, 14 14 años, adolescente, plena adolescencia. Es raro, puede ser raro, pero... A los 13 años no todos los adolescentes están pensando en la política. No. Exacto, yo creo que pasé como por un proceso de descubrimiento de que eso era lo que me gustaba, o sea, uno lo va adquiriendo con el tiempo también, ¿no? Reformado. Exacto, pero pasa como algo, o sea, que es como yo digo que es como un switch que se enciende, ¿no? Que se sube, porque al final yo quería hacer muchas cosas, o sea, me gusta el baile, yo quería ser bailarina, me gustaban los idiomas, incluso la carrera por la que yo opté en principio era que sí, idiomas, pero después terminé estudiando educación como profesora, porque después me di cuenta que a mí me gustaba mucho como tener una idea y tratar de facilitar esa idea y explicarla. Y que cuando yo lograba que alguien me entendiera la idea o transmitiera un mensaje, eso me llenaba profundamente. Entonces fue como esas etapas. Yo empecé en el liceo, con el movimiento estudiantil. Y ahí uno va como descubriendo lo que te va apasionando, ¿no? Y entonces uno empieza como a cultivarlo. Y bueno, aquí estamos hasta hoy. Claro. Creo que eso es como los importantes de los diálogos cuando en los colegios hacen como estas asambleas y todo eso, que te incentivan como a participar, a saber que más allá de que tú vayas a un espacio, hay como que cosas que hacer para el bien común. Exacto, justamente, o sea, en el liceo pasaban cosas o justamente yo creo que empezar a ver como la sociedad como con un martillo en el que tú comienzas como a cuestionar el mundo, ¿no? Y creo que en esa oportunidad yo tuve como un lapsus así mental, porque obviamente todos nosotros vimos mucho Disney Channel, entonces vimos todas estas series. Nuestra generación creció así. Claro, entonces luego yo me encuentro con un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, que es de Eduardo Galeano, y entonces yo comienzo ahí como a descubrir como los niveles de desigualdad que existen en el mundo, ¿no? Y cómo nosotros como latinoamericanos fuimos condenados a perder y a tener la cantidad de desigualdades que tenemos para que el norte global, en este caso, pudiese tener las condiciones de vida que tiene, ¿no? Y entonces como a descubrir cómo nos robaron, nos expoliaron, cómo invadieron esta tierra hace más de 500 años. Entonces fue como todo un descubrimiento que nosotros eso lo llamamos como descolonizar el pensamiento, y es como comenzar a entender el mundo de esa forma, ¿no? Y como a cuestionarse ese orden de la sociedad y sentir, yo puedo transformar las cosas. Y al final es como eso, o sea, creo que los que hacemos política entendemos que cada persona tiene que asumir o sea, el hecho de estar en una sociedad te permite tener un rol político de por sí porque ya convives, ¿no? Hay un sentido de convivencia, pero la política toma grandes decisiones de la vida cotidiana de la gente.
Entonces tú dices, bueno, yo formo parte de la decisión o no tomo parte de esa decisión que al final interviene en mi vida. Entonces yo dije, si yo quiero que las cosas sean mejor para la gente, yo vengo de un pueblo además muy, muy pequeño también, o para quienes yo conozco, tengo que intervenir en la política. O sea, hay que tomar parte de ella y hacerla no solo como un interés individual, sino de todo el mundo. Yo siento que la gente en sí debe interesarse por la política justamente porque eso interviene directamente en tu vida, en todo. O sea, a nosotras como mujer interviene en nuestro cuerpo, que es el primer territorio de la política. O sea, para una mujer política, o sea, no hay nada más político que una mujer haciendo política. ¿Por qué? Porque es quizás una de las tesis que no siempre fue así en la historia. Y ya estar aquí y poner el cuerpo es exponerse a, bueno, flagelos, críticas, y eso es como una voluntad, es como una valentía que está allí, pero que yo siento que es parte de lo que significa también la mujer venezolana, ¿no? Como mujer altiva, que está al frente, que toma decisiones, que no es sumisa, por decirlo de alguna manera. Y hablando un poco de esos flagelos, Génesis, además de ser mujer en la política, que ya sabemos que puede ser un poco como complicado, ¿cómo llevar ese rol teniendo tu edad, teniendo 25 años? Desde pequeña has estado en el mundo de la política, fuiste electa como diputada a tus 21 años, 21 años, o sea, sí, recién como en el margen de lo que se puede, de la edad en la que se puede ser político. Como está estipulado que debes tener 21 años, justamente la edad para ser electa diputada. Cuéntanos cómo tú has sentido o si has visto cómo te han subestimado por el hecho de ser mujer y además por el hecho de ser joven y cómo te has enfrentado ante esas cosas. Sí, yo creo que ahí yo siempre coloco un ejemplo que yo digo, la sociedad entera siempre poco a poco mata la democracia en el sentido de que siempre que tú estás en tu casa, ¿qué te dice tu mamá y tu papá? Te dicen, yo soy el grande de esta casa, entonces aquí mando yo. Entonces nosotros desde que vamos creciendo, vamos asumiendo que por ser menores tenemos menos importancia en las decisiones y que quienes mandan son los que tienen más autoridad en este sentido por una cuestión de edad. Entonces, claro, mamá, papá van a pintar la casa, no te preguntan de qué color, pero tú vives ahí. Entonces, poco a poco vamos entendiendo hasta que llega una edad en la que tú te rebelas, ¿no? Y dices, no, yo también quiero formar parte de la decisión. Y si no entonces tu papá te dice, bueno, aquí las reglas las pongo yo porque yo soy el que manda, ¿no? A menos que hay una crianza quizás más democrática y sea como que, bueno, en esta casa todos decidimos. Esto yo siempre, ejemplo, lo pongo para entender que mientras nosotros habitamos y hacemos que nuestros espacios sean más democráticos, la opinión de todos importa, incluso la opinión de los niños y las niñas en la construcción de un país, cómo ellos lo imaginan, cómo ellos lo piensan. Y lógicamente, a veces por ser joven, ahí como este espacio de subestimación, de que no tienes la experiencia, entonces no tienes la capacidad quizás de un análisis profundo, de reflexión profunda para construir un país. Pero yo creo que nosotras, o sea, por ejemplo, ustedes dos que son periodistas de un canal tan importante para nuestro país y que también tú eres menor que yo, por ejemplo, pero o sea, están enfrentando roles que al final nuestra generación va demostrando que tiene la capacidad de asumirlos con toda la responsabilidad, la coherencia y la inteligencia que ameritan, porque los tiempos van cambiando y nuestra generación ha tenido quizás mucho más acceso a información, a educación, y hoy esa juventud venezolana es profundamente consciente por eso, porque hemos tenido quizás muchas más herramientas que generaciones anteriores. O sea, incluso cuando tú revisas nuestras historias familiares, unas abuelas que no estudiaron, ¿no? O mamás o papás que estudiaron con sacrificios y a nosotros quizás nos correspondió tener acceso a otras herramientas con mucha más facilidad, y eso se demuestra después en la creatividad, en el potencial que existen en la juventud venezolana, que uno a veces queda muy sorprendido de la capacidad, ¿no? de esa inteligencia. Y yo creo que la subestimación siempre va a existir, pero la juventud, Luis Beltrán Brito decía que las generaciones tienen como un enfrentamiento, ¿no? Entonces los viejos se quejan de los jóvenes y los jóvenes se quejan de los viejos. Sí, él decía que lo más importante era que la generación anterior dejara algo lo suficientemente respetable para que las generaciones que vienen sean capaces de asumirlo.
porque si no, nosotros vamos a destruir todo lo malo y vamos a construir nuestro tiempo. Y eso siempre va a pasar y es lo que permite que la historia siga fluyendo. Claro, y que de la experiencia también se aprende y es importante y es valiosa. Claro. Por ejemplo, hoy que nosotros nos oponemos a la homofobia o que tenemos una agenda más clara en contra del machismo, al final nos estamos deshaciendo de valores que eran desiguales en otros tiempos, que a veces en otras generaciones es más difícil de aceptar, ¿no? Pero al final nosotros vamos poco a poco como deshaciéndonos de eso, de los valores malos de una época y construyendo una nueva época quizás con mayor justicia, con mayor igualdad. Nos llaman que sí, no, la generación de cristal porque se indignan por todo. Y yo digo, no, o sea, no está mal que la juventud se cuestione las cosas. Eso nos hace una sociedad mucho más reflexiva. Claro, y porque antes el pensamiento era más cuadrado. Es sí, así, total. es blanco y es blanco, o es negro o es negro. Exacto, y no cuestiones la autoridad de la edad en este caso, ¿no? Y yo creo que nosotros, yo siempre lo converso esto con el presidente Nicolás Maduro, porque yo le digo, usted siempre nos pregunta cosas a nosotros, los jóvenes, o sea, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Entonces, eso es como la crianza más democrática, ¿no? Entonces, tú te encuentras con esos espacios colectivos que son la política, sea un movimiento estudiantil, sea la Asamblea Nacional, donde el debate es lo más importante. Pero en alguno de estos debates te has enfrentado a que, bueno, estoy aquí, estamos expresando nuestras ideas, está sentada quizás como la dirigente más joven y ha sido así como, bueno, no escuchamos tu posición por el tema de ser joven. O sea, algún caso puntual donde te has enfrentado así directo, donde, bueno, necesito alzar mi voz y que me puedan escuchar. Claro, eso, o sea, a veces pasa, ¿no? Y pasa que uno dice una idea, entonces, bueno, no te la cuestionan en el momento o te la desacreditan en el momento y una semana después la idea funciona, entonces es como que, viste. Ahora sí. Es como demostrar siempre eso, ¿no? Nos toca difícil, pero una vez que lo demuestras, entonces te dan la confianza. Y esa es la confianza que se ha ganado la juventud en muchos espacios, sobre todo en los espacios de la política. Y la política, por lo menos en materia de revolución, hoy incluye mucho a los jóvenes. O sea, se nos escucha permanentemente y se nos toma en cuenta para las decisiones que se toman. Y eso para nosotros es muy importante, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos corresponde también interpretar lo que la calle, lo que los jóvenes en la cotidianidad expresan. ¿Y qué te dicen? O sea, ¿qué necesita hoy en día la juventud? O sea, ¿qué piden en ese sentido de condiciones en cuanto al ámbito de estudio, en cuanto a miras hacia el futuro, en el ámbito laboral, por ejemplo? Sí, por ejemplo, nosotros escuchamos mucho en materia de juventud el tema del emprendimiento. O sea, es como uno de los temas que más aborda la juventud y que además a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque a veces cuando uno ya estudia, tiene como un conocimiento histórico, tú te das cuenta cómo la historia de nuestro país evoluciona según las condiciones materiales, porque obviamente eso siempre determina, ¿no? Claro. Entonces hay como varias etapas de nuestra economía, que la primera es, bueno, todo el tema agricultura, agrario, éramos exportadores de cacao, de café, hasta que nos llega la cultura petrolera y transforma toda la forma de funcionamiento de nuestro país. Y al punto de que nos hace un país súper rentista, o sea que dependíamos netamente de la renta que se genera a través del petróleo y eso nos hace vulnerables porque en el momento que dejas de vender petróleo porque te imponen un bloqueo o una medida, tú dejas de vender petróleo y ¿qué nos queda? Entonces a nuestra generación le ha correspondido en este tiempo entender cómo hacemos un país productivo. ¿Quién piensa las cosas que ahora hay que crear en el país para que nuestro país sea un país potencia? Y cuando nosotros vemos a un joven que dice, yo quiero emprender, o sea, yo quiero generar un nivel de economía independiente, tú dices, hay un cambio en la mentalidad de nuestra generación que sabe que nosotros tenemos que hacer un país más productivo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que yo siempre lo veo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, está ahí Yumi y Ryder, que son dos emprendimientos de dos chamos que, bueno, decidieron hacer un sistema digital de transporte motorizado o por taxi en carro. Pero si nosotros hubiésemos, por ejemplo, no hubiésemos tenido un bloqueo, hubiese llegado, por ejemplo, Uber. Entonces, la idea de un venezolano no hubiese sido tan importante.
Claro. porque una transnacional hubiese ocupado ese espacio dentro de la economía. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, hoy en muchos espacios, en la moda, en la agricultura, en el comercio, en lo que sea, hay miles de ideas que jóvenes venezolanos pueden desarrollar y que pueden ir elevando y transformando nuestro país en materia económica, que es quizás como la demanda más importante de este tiempo. Y eso siento que es una responsabilidad de los jóvenes y hay que cultivarla. Nosotros tenemos que analizar el tema, involucrarnos más, y eso pasa también por, bueno, las universidades, la calidad educativa, que también siempre los jóvenes lo mencionan, y bueno, la recreación, que es parte, ¿no? La agenda cultural permanente, la agenda deportiva permanente, que no escapa de los intereses que nosotros tenemos, y que hay tantas culturas emergentes que hay que generar como esos espacios para que se den, para que la juventud sea todo lo que quiera hacer y sueñe, y además crea que es en este país donde puede lograr sus sueños. Es como lo más lindo. Bueno, nos adelantamos un poco Ay, al tema político y nosotros realmente estamos aquí Perdón. para conocer un poco más de Me ti, gana a de veces la Genesis política. Garbet. Sí, Se bueno, incorpora es complicado cuando uno vive en el día a día con la política, Sí, no, es entrevistas, todo este tema Sí, con los exacto. movimientos. Hay gente que se burla y que dice que los políticos no le dicen al agua agua, sino vital líquido. Entonces yo digo a veces como que sácate el chic vital nos líquido pasa. y conéctate nuevamente con... Incluso no sé si te ha pasado, pero a nosotras nos ha pasado bastante como los dialectos que manejamos a la hora de hacer una entrevista cuando vamos a hablar con nuestros amigos, con la Sí. familia, estás Y que- hablando súper, casi que te dicen, Te ajá, y sale- el contacto. Salió la versión de ahí está la periodista. Exacto, y que ya va, quiero hablar con Génesis, no Sí, vos exacto. Ariadne, no con la periodista. Exacto, pasa, Así que vamos pasa. a hablar un poco de Génesis. ¿Quién es Génesis Garbet? ¿Cómo tú Esas son las preguntas así, identificas ¿va? a esa niña? Sí. ¿Quién es Génesis ¿Quién es Garbet? Génesis cuando no está como diputada? Exacto, esa figura fuera de lo político. ¿Quién es Génesis? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué la mueve? ¿Qué emociones sientes que describen a Génesis? Yo creo que soy una persona muy sensible, pero además soy Piscis, entonces se imaginarán Sí, que pura emoción, Sí, pura... cuando a mí me gustan mucho las películas románticas, o sea, ver películas románticas. ¿La como favorita? que- mi película romántica favorita, Diarios de una Pasión. Ah, es que, qué bella esa película. y todas las que salga Rachel McAdams, porque es que ella como actriz me parece que todas las películas que Tiene hace... mucho carisma. me gustan, o sea, Es no, buena. sí, ella es muy bella. Ver películas románticas, algún momento de mi vida me gustaría ser cineasta porque me gusta mucho la fotografía, o sea, es como algo que parte de, yo no puedo estar y siempre digo, la gente me pregunta como, ¿cuántas fotos al día tomas? O sea, porque yo tomo fotos de esto, de aquello, de lo otro, y eso es como algo que me caracteriza. La música, siento que es como algo que me complementa mucho, o sea, mi hermana siempre se queja porque dice, Génesis, o sea, ¿cómo tú no puedes vivir sin música? O sea, amanece, prende la corneta, se monta en el carro, prende la corneta del carro, va caminando, se pone los audífonos, o sea, ¿Y qué música escucha- pones? Yo ¿Qué igual escucho escuchas? como variadito de todo. O sea, tipo que en estos días en la noche que saben que murió un vallenatero muy famoso, Ajá. ¿no? Omar Geles, ¿no? Y muy querido además por la gente. Yo vi que, o sea, tengo amigas que hicieron el tren de TikTok y que colocó una canción y yo no sabía que él haya escrito Hoja en Blanco, que es una canción de vallenato que a mí me encanta. Y entonces yo dije, no, bueno, como todo el día estuve como consumiendo tal, yo dije, voy a poner vallenato. Y al final me gusta, pues, pero no quiero decir que sea mi género favorito, sino que a mí me gusta mucho el rock, me gusta el reggae, me gusta el reggaetón. Yo le digo las 3 R's. O sea, politicé la triple música, R. las 3 R's, tal. Pero es que el rock como un poco alternativo. Pero entonces en estos días es así como por género, o sea, tipo, ¿cómo va la emocionalidad hoy y tal? Entonces dije, Hoy me bueno, desperté voy reggaetonera. a poner vallenato. Entonces comencé a poner la Estado de de ánimo. El invierno pasado, no sé qué, que esa canción no sé por qué me gusta tanto en la vida. Y la puse, pero también, o sea, hay días como que voy a poner Héctor Lavoe porque necesito Buenísimo. salsa en la vida. No, Héctor Lavoe es Gusto una... culposo de una canción que tú digas, yo no sé por qué me gusta esa canción, pero me encanta. Talia, ¿qué canción? A ver, piensa. Un Mira que ahorita hay placer. muchas canciones que en las redes sociales uno se las aprende y las tienes todo el día Se sin las siquiera aprende querer por rendir. No, la de Giovanni Está como Vázquez. este- La de Giovanni Vázquez, ¿sabes? La de quiero café, dame café. Yo solo quiero un poco de café.
también dice que come mango, no sé, una cosa así que Sí, pero yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué de repente me da por buscar a Giovanni Vázquez y buscar que mi coming soon, no sé, Sí. es como un personaje, pero sí es culposo, pero de resto el rock me gusta mucho, el latinoamericano, sobre todo, tengo varias canciones favoritas, el reggaetón me gusta mucho bailarlo, y así, o sea, es como de todo un poco lo que yo voy escuchando, o sea. Ahora, y esos hobbies cuando tienes tiempo libre. Sabemos que el tema de la política, bueno, ocupa y tiene una agenda Sí. bastante Abarca la vida. complicada, pero ¿en qué momento tienes tú libre y digamos, bueno, no sé, un domingo en la tarde, un sábado, ¿y qué haces, Génesis? Bueno, la playa me gusta mucho, o sea, primero yo también soy de costa, de Caribe, o sea, de Falcón, y la playa es como hay algo que decía García Márquez, que es como tu medio ecológico, ¿no? Es donde te sientes más tú. Entonces él dice que los caribeños, o sea, donde nos pongan, pero que es Caribe, ahí fluimos como con todo nuestro ser. Entonces yo digo que la playa es como uno de los, no es que no me guste la montaña, también me gusta, pero Hay yo una creo que conexión especial con la con, playa. con la Con playa. el mar. Subir montañas, o sea, como no me gusta tanto trotar como correr, sino como subir, por ejemplo, el Senderismo. Guaraíra Repano, Exacto. o me invitan a subir una montaña y ahí voy a estar yo subiendo la montaña, es como uno de los ejercicios que más me gusta. El yoga también es como un espacio, meditar, que es tan importante en este tiempo donde, o sea, nos consume la ansiedad de las redes sociales, de la productividad, del rendimiento, porque en política también esas cosas demandan mucho de nosotros, y yo siento que para todo político ya de este tiempo es muy importante espiritualmente estar muy conectado para poder rendir espiritualmente a toda la demanda de la gente que espera de nosotros. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo haces tú para tomarte? ¿Cuánto tiempo te tomas y cómo haces para decir, este es mi espacio y este es mi momento personal para meditar, para poder estar tranquila con todas las cosas que tengo que hacer en este momento tan político, Claro. en este momento tan polarizado del país? ¿Cómo Total. haces para meditar? Y cuéntanos cuáles son esos pasos favoritos para meditar, porque hay muchas maneras. Sí, yo Todo creo el mundo tiene una cosa diferente Cada para quien algo que lograr aplica, el punto sí. de Claro. meditación y relajación. Yo creo que un poco la música es como una meditación pasiva, es decir, tú dices, no, esa es lo que está escuchando música es todo el día, pero en realidad es como una forma de desconectarme un momento en el medio de la dinámica del día a día, de la realidad, y conectar con la música y tratar de que lo que vaya sintiendo se vaya desarrollando por allí. Y la meditación como tal, o sea, yo agarro YouTube y pongo meditación guiada de tantos minutos. Me he puesto en el mat y empiezo tal, no sé qué. Hay días que sí me quedo dormida en medio de la meditación. Pero aplica meditación. como parte del desconectar. Exacto. Sí, a mí me ha exacto. pasado y yo creo que cuando no estás Exacto. dominando todavía al principio te quedas dormido. No, y que yo siento que los diferentes tipos de meditaciones cuando tú te concentras tanto en algo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando me toca pensar muchas cosas, sentarme con un amigo y jugar ajedrez también es como algo que te concentra. O conseguir como en medio de la dinámica esos amigos que también en un punto te desconectan, ¿no? Como que ya hablemos de otro tema, hablemos de otra cosa, y ahí un poco uno libera, ¿no? Pero entendiendo la responsabilidad, igual estar al día con cada una Claro, de las responsabilidades. Hablando un poco Sí, de como esa... tener allí la balanza, ¿sabes? Claro. No tanto de un lado ni del otro. Y a veces en medio del trabajo también las cosas son divertidas, porque ponte, vamos a entregar una cancha y entonces vamos a jugar pelotique goma, y entonces son 2 horas de jugar pelotique goma que ya uno se desconecta completamente, o haciendo un mural, o sea, son muchas actividades que si tú conectas con la gente que está allí presente, fluye como toda esa otra dinámica más humana, ¿no? Claro, estás haciendo también lo que te apasiona, eso Sí, pues total. influye, disfrutas también lo que estás haciendo. Exacto. Y ¿Cómo haces, Génesis, cuando tienes esos días en los que tienes que salir a trabajar? Tienes un evento público, que tal vez a muchas personas nos ha pasado. Tienes un evento público y no estás de ánimo. Te pasó algo con un amigo, con la pareja, con los papás, en la casa. ¿Cómo haces? ¿Cómo se enfrenta Génesis para decir, bueno, aquí yo tengo que salir a dar mi mejor cara aunque yo no esté en mi mejor momento? Sí, exacto, y eso puede pasar recurrentemente, o sea, yo hoy no amanecí al 100, pero hay algo más allá que es la voluntad y la responsabilidad, ¿no? Y la voluntad es algo que se va forjando, y tú la forjas al punto de que tú entiendes de que, bueno, esta es mi responsabilidad, y así se va forjando como el carácter y la disciplina, que es tan fundamental en la vida, porque al final nadie puede pretender que el ritmo de la vida es siempre alto, 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 súper felicidad, pero justamente lo que te da más estabilidad y felicidad a la hora del día es mantener como esa línea de equilibrio. Ali Primera decía,
tristeza a veces, alegría a veces, equilibrio, siempre equilibrio, ¿no? Porque como que buscar la felicidad o el placer en dosis cortas o rápidas siempre posterga la felicidad. O sea, yo siento que la felicidad existe cuando va a un ritmo en el que de los esfuerzos voy ganando, ¿no? Entonces al final del día yo puedo salir desanimada, pero salí, me esforcé y cuando termina el día me siento feliz conmigo misma de haber, como dice el dicho, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho? Dice, yo he dicho, han dicho no sé, como dice el que dicho. el placer del deber cumplido, algo así, ¿no? Es como que la alegría de haber cumplido con mi deber, o sea, Ok. de mi deber en el sentido de que cumplí con mi trabajo, con mi esfuerzo y eso te llena al final como ser humano, o sea, las pequeñas victorias del día. Conectando con esas emociones un poco más densas, un poco más bajas, sabiendo que es parte del ser humano, nos gustaría saber a qué le tiene miedo Génesis Garbett. Fuera del ámbito político, fuera del ámbito profesional, Génesis Sí. Garbett como humana, como hija, cómo se ve también en 5 años. ¿A qué le tiene miedo Génesis Garbett? O sea, que te paraliza y que de pronto dices, oye, esto a veces me impide avanzar. Ay, Dios. A ver, que a veces yo creo que sobrepienso mucho las cosas, ¿no? Y eso siempre como que, bueno, de sobrepensar las cosas a veces Generas muchos escenarios que no sí, van a pasar. claro, porque uno hace como eso, ¿no? Y al final digo, no, o sea, hay que relajarse un poco, ¿no? Porque es como todo este tema de hacer las cosas bien, porque uno tiene una responsabilidad y entonces puede sobrepensar. ¿Qué otra cosa sí que me dé miedo a mí en la vida? Como hacerme indiferente. O sea, sabes que al final en la vida y los espacios de la política es inevitable que, bueno, tú estés en un espacio con las personas que piensan igual a nosotros y todo lo demás. Entonces, la indiferencia es algo a lo que yo le tengo miedo. O sea, convertirme después en una persona no capaz de escuchar a otro o que no me duele una injusticia. O sea, como llegar a ese punto es algo a lo que siempre Claro, y porque tengo. puedes ir Con lo que avanzando trato de posiciones, reconectar. encargos, rodearte de altos funcionarios Claro. y decir, bueno, me desentiendo de la realidad de las O a la personas. soberbia puede ser también, ¿no? A veces la arrogancia, que es como algo que en la política puede suceder, ¿no? O sea, yo tengo la razón y si me rodeo de gente que solamente me dice que tengo la razón, entonces en un punto puedo desconocer el Claro. pensamiento de otro. Y Claro. eso es algo a lo que también me da miedo y que siempre permanentemente me repito, ¿no? Siempre conectada, siempre escuchando, porque la verdad es colectiva. Y Sí, Génesis, sí. ¿cómo te ves en 5 años personal? Madre, Ay, casada. ¿Y cómo te ves en 5 5 o años? 10 años, porque de pronto 5 O años sea, En es 5 años 40, tengo pero 30. y Lo no dice político. 40, por De que ejemplo. cuando Y uno como va- nos dices en tu vida personal y nos dices también en lo político. ¿Cómo te Ajá, ves en 5 ¿cómo años? te ves en Ministra, ambas áreas? Ay, Dios. danos algo. Mira, tú sabes que en el tema personal, bueno, yo quiero como adquirir más conocimientos en un área que me gusta el cine. O sea, yo siento que en 5 años yo debería tener la capacidad de hacer alguna película o un documental, que es algo que me conecta mucho, eso por la parte personal. Lo de los hijos y el matrimonio no lo sé, porque uno cuando va chiquito uno piensa que a los 25 me caso. Sí, pero Llega acá a A los los 27 tengo hijos, o sea, porque así pensaba uno chiquito. sí. Pero ahorita es como que con los hijos, o sea, sí tengo como la decisión de que quiero ser madre en algún punto de mi vida, lo deseo y respeto que sea justamente deseado, ¿no? Y que lo puedas planificar. Pero también depende del amor que llega a la vida en el momento y que haya como esa conexión en algún punto para tener hijos e hijas. Y bueno, en la política yo admiro mucho al libertador Simón Bolívar, ¿no? Y creo que la ética política que yo asumo, y además también creo que es colectiva, es no generar el poder en función de los cargos políticos, sino en la capacidad que tenga de transformar la vida de la gente. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué quieres ser en 5 años? Lo más útil que pueda hacer a mi país y haber tenido el poder, no de porque tuve un cargo, porque fui diputada, no únicamente por eso, sino porque tenemos una Venezuela más justa, tenemos una Venezuela mejor para su juventud, y esa es como la aspiración. O sea, en 5 años, ¿qué quisiera yo en la política? Bueno, que tengamos obviamente mejores universidades, que el país sea más productivo,
que tengamos quizás menos desigualdad, que hayamos generado condiciones económicas para enfrentar un bloqueo económico, que sigamos siendo un país soberano, porque eso es como uno de los valores más importantes de ser bolivariana y de ser chavista también. Eso y en es cuanto como a lo que aspiro. esperas ver que se haya logrado. Claro, pero porque- en tu caso, ¿estar en qué posición? ¿Te seguirías viendo como diputada? ¿O seguir estando al Alcalde, frente, por ejemplo, de alcaldesa. las misiones que estás llevando? Claro, bueno, ahorita yo estoy al frente de la gran misión Venezuela Joven por el tiempo que allí en ese espacio sea la persona indicada para llevarlo, ¿no? Y construirlo colectivamente. Pero te digo, o sea, justamente eso, para mí no, o sea, yo siento que el poder sí es verdad que hay que tenerlo para transformar la vida de la gente. Pero si un joven quiere transformar el país, no necesariamente tiene que ocupar solamente el rol de los cargos políticos. Obviamente en nuestra carrera hay cargos como gobernadores, gobernadoras, ministros, ministras, que son como los que mucha gente aspira tener, ¿no? Y yo, o sea, mantengo como esta postura de donde yo sea útil, donde me voy a preparar. Y si tú me preguntas, ¿dónde vas a invertir tus estudios? Yo creo en cine y en educación. Soy profesora de historia y geografía, entonces quizás los espacios educativos de mejorar nuestra calidad educativa sean los espacios donde también yo quiero crecer, fortalecer mi formación académica para aportarle en ese sentido al país, porque los tiempos van cambiando y la educación cada vez exige más transformaciones para que pueda ser justamente de calidad. Entonces creo que esa, que no lo había pensado, puede ser una respuesta, ¿no? Aportar en materia educativa al país. Bien. Es una Una buena área innecesaria. Claro, ¿sabes? territorialmente también, Falcón, que es mi estado, obviamente siempre está en el corazón, pero una vez que uno ya asume como dinámicas políticas nacionales, comienzas como a descubrir toda esta Claro, que hay un Ya no te Venezuela verías hablando, allá. por ejemplo, en y te Falcón. toca colocar en igualdad a todos los estados del país y todas las características Hay que hacer mucho más allá del a pesar país, exacto. del Sí, porque corazón de uno. exacto, no sería ético como que mi favorito sea Sí, sea solo me Falcón centro Villano. en mi estado. No, claro. tiene que haber como una igualdad, aunque hay un corazoncito igual que no. Además ¿No? de eso, ¿qué retos también se enfrentan en los otros cargos en los que estás? Trabajaste, por ejemplo, en la campaña de Venezuela toda durante el tema de la huella Del del Esequibo. Esequibo. Y también, o sea, esos retos que enfrentas estando allí, los que enfrentas estando, por ejemplo, en este movimiento y también estando al frente de la misión de jóvenes, ¿qué retos enfrentas y cómo de alguna forma poder garantizar que la gestión se realice? Sí, bueno, nosotros, yo creo que en la capacidad creativa de toda la gente, que mientras más tú involucremos a los jóvenes, mucho mejor. Es decir, no se trata de que la gran misión tenga como la responsabilidad de hacer todo, sino de prestar herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo en estos días me reuní con un colectivo de arte circense, una red de jóvenes que hacen circo, ¿no? Y ellos hacen un circo de liberación, de respeto a la vida de animales, o sea, como toda una diversidad. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo ser la herramienta para todas las posibilidades de lo que piensa la juventud? Porque entonces tú pudiste decir emprendimiento, universidades y tal, lo básico de las políticas públicas en materia de juventud global, pero ¿cómo responder a las necesidades propias de la diversidad que hay de la juventud? El que hace circo, el que por ejemplo es otaku y le gustan los animes, el que le gustan los videojuegos, a los que les gustan las redes sociales, a los que también quisieran estudiar quizás otras carreras que todavía en nuestras universidades no existen. Yo por ejemplo en estos días, cuando nosotros fundamos la misión y estamos como en esta construcción de la Escuela Nacional de Moda, ¿no? O sea, porque Importante. nosotros, por ejemplo, bueno, ¿cómo nos vestimos? En función de qué, porque la moda es una expresión artística también del ser humano. Y nuestra historia tiene, bueno, tejidos indígenas, afro, todo eso que tiene como una creatividad profunda, pero donde una joven venezolana estudia moda. Y cómo demostrarle al mundo que la moda tiene que tener una condición de mismidad, ¿no? Y cuando yo hablo de la mismidad, hablo de la capacidad de ser como el país, porque a veces nosotros decimos, no, para posicionarnos en la moda tenemos que estudiar en las escuelas Más internacionales, grandes. pero luego ves cómo África, que tiene unos tejidos maravillosos y unas telas, defiende su moda desde su territorialidad. Entonces, cómo nosotros hacemos moda desde nuestra condición de país, de nuestros colores,
de las medidas, de los cortes propios de nuestra historia y cómo crear para eso. Y hay gente que dirá, no, eso es algo banal, pero en realidad es parte también de la construcción colectiva de un país. ¿Por qué? Porque, bueno, nos vamos a enfrentar como el desafío del cambio climático, ¿no? Y el consumo de ropa es una de las cosas que más acelera la desigualdad climática. Bueno, tenemos buenos ejemplos en Venezuela. Hay una venezolana que creó pues creó su propio tejido con materiales reciclados y está fuera del país también, no solo está aquí en Venezuela, sino que hay ejemplos de eso, de personas que se están esforzando en crear ese... Y gente que ha aprendido cosas afuera y que llega y las convierte aquí en algo. Entonces yo siento que es eso, o sea, estamos como en una época de soñarlo todo y hacer posible todas esas cosas aquí en nuestro país. Génesis, con respecto a tu papel, tú eras la encargada de las redes sociales y del marketing de la campaña del Esequibo, del Comando de Campaña Venezuela Todo. ¿Cómo fue ese enfoque que tú diste? Necesito llegar a todos, necesito que todos los venezolanos se enfoquen en este tema, a pesar de lo político, fuera de lo político, no partidizar el hecho de que el Esequibo había que exacto, votar, que ir, o sea, ¿cómo hiciste para que ese mensaje pudiese llegar a todos los venezolanos y que todos supiesen del referéndum consultivo, que todos se animaran a participar fuera de partidizar? Claro, yo creo que la gente le gusta que le hablen con la verdad, que le hablen claro, ¿no? Y es parte como también de la pedagogía política, o sea, tú puedes saber mucho de un tema, fino, mira, eres el experto en el Esequibo y en la defensa del Esequibo. Pero si no tenemos la capacidad de democratizar ese conocimiento para que toda la gente lo entienda, entonces, bueno, te quedaste allí en la interpretación y en la intelectualidad y tal. Y es ahí donde ocurre este fenómeno con las redes sociales, que tienen la capacidad de comunicar una idea hasta a través de un meme, ¿sabes? O sea, a través de una comedia, de hablar claro, de dar 5 tics, y la necesidad que hay de que ya, por ejemplo, nosotros como sociedad todo lo consumimos a través de redes sociales. O sea, por allí vemos todo. Y es importante tener una alternativa de contenido, que no sea solamente, bueno, me distraigo, scrollear es que se dice, ¿verdad? Sí, hacer scrollear, ajá, tú le das, y entonces vas viendo cosas que te van distrayendo, pero que no te estás consumiendo un contenido que te haga aprender sobre algo. Entonces hay que ser alternativa en el sentido de que tienes que tener el contenido, pero tienes que buscar la forma de que sea atractivo también para los jóvenes, para los adultos, para las mujeres, porque es una forma de democratizar las ideas. Y yo siento que sería muy mezquino y egoísta, bueno, quedarnos como no, si yo sé mucho de Bolívar, yo sé mucho de la historia, pero si no somos capaces de transmitirle eso a las grandes mayorías, que para mí es una de las cosas que logró Chávez. O sea, Chávez se sentaba en un halo presidente y podía transmitir de la forma más natural una idea, y la gente lo entendía. Lo mismo la personalidad del presidente Nicolás Maduro, que mucha gente trabajó para como dañar su imagen, pero al final él, con su empatía, con su personalidad de ser humano, ha logrado, por ejemplo, ser un fenómeno en TikTok, al punto de que lo banean de alguna forma, y ya hay un tipo de activismo digital, ¿no? De militancia digital. O sea, cómo nosotros hacemos que en las redes sociales también se manifiesten nuestras ideas, también las podamos ¿Cómo darle explicar? también una vuelta a ese tema de las redes sociales? Porque hoy en día, si tú entras en las redes y ves los comentarios, es la cantidad de comentarios negativos que hay, los haters, pero por otro lado también dentro de las mismas campañas de las redes sociales vemos que estamos en una dinámica polarizada, y entonces hay también muchos comentarios negativos de un lado hacia el otro, de desprestigio, de ¿sabes cómo bajarle esa tónica a ese diálogo donde, bueno, me posiciono yo hablando mal de ti? Porque al final, pues eso no es lo que se quiere, y como decía, la idea es que el mensaje pueda llegar sin esa tonalidad de un lado o del otro. Sí, eso es, bueno, es también la dialéctica pura, o sea, es la negación de ideas que produce también una síntesis de esas ideas. Yo no estoy de acuerdo con el odio, o sea, yo siento que odiar es la máxima expresión de que ahí no hay política. Quien odia no es realmente político, porque la política se trata de lo común, del reconocimiento incluso de quienes piensan diferentes. Por eso es una sociedad democrática. A mí me pasa que mucha gente me escribe cosas de odio, pero yo siento que es como detrás de una pantalla lo puedo hacer. O sea, sabes, te puedo decir esto, qué sé yo, pero si te tuviesen de frente,
no, yo siento No que no sería igual. tendrían el coraje de decirme de frente algunas Claro. cosas que dicen. O sea, hay un comentario que yo siempre, que por lo menos uno recibe, que es el comentario quizás más machista, misógino, que pueda existir dentro de la subestimación que ustedes decían de la mujer y de De los ser jóvenes, joven. ¿no? Que es, por ejemplo, tú eres diputada, ¿con quién estarías para llegar ahí? O sea, como que invalidar que tú tengas capacidades como mujeres porque no es posible que tú seas una mujer política si no fue por eso. Y una Cosa- joven en ese Exacto. punto. O, por ejemplo, sí, o sea, comentarios desde el odio como, bueno, es que son como malas palabras que no pudiese decir. Pero al Sí, que no final, queremos. yo siento que el Repetir. sentimiento del hate es justamente que tú, o sea, como decirte, tú no tienes la razón. ¿Para qué? Para intimidarte, para que no existas, para negarte. Y tras esa careta las redes Y sociales. yo lo que Sí. siento es que para mí es más importante, o sea, por lo menos a mí me fortalece más que recibir ese odio me hace querer más bien seguir demostrando lo que pienso. Me están O sea, escuchando. porque me estás escuchando y porque tú crees que me intimidas, porque tú quieres que las mujeres no estemos en estos espacios, ¿no? O cosas así. Y entonces yo digo, yo con más razón ahora voy a reafirmar mis valores. Yo apoyo a Nicolás Maduro, yo creo que él es el proyecto de liderazgo que garantiza la estabilidad política de este momento histórico y la paz, y por eso lo defiendo. Y si hay alguien que me va a insultar por eso, es porque el mensaje está llegando. Entonces yo lo voy a seguir porque es justamente eso. O sea, nosotros tenemos que alzar nuestra voz, además porque no somos como los favoritos del algoritmo, ¿no? Los algoritmos y las plataformas las manejan justamente, sus servidores están en el país que abiertamente no nos quiere tanto a nosotros. Entonces no somos como los favoritos del algoritmo y nos toca hacer como triples esfuerzos para que nuestro mensaje Pueda llegar. Claro, y llegue. cómo hacer también esa contraparte, decías bien interesante el tema de poder sentarse y escuchar las ideas diferentes, y yo creo que eso es algo valioso de rescatar. Claro. En ese sentido, por ejemplo, estuviste también como parte de la comisión de diálogo y traspolar ese diálogo a las diferentes instancias, no solo desde la comunidad de jóvenes, sino, por ejemplo, desde la misma Asamblea Nacional. Como decías, como joven, como mujer, ¿te has sentado, por ejemplo, a conversar con otras diputadas que tienen pensamientos diferentes, Claro. por ejemplo, como Angelita Mayo, como Carliana? ¿Has tenido ese Sí. diálogo y de pronto te propones como que, mira, qué bueno que jóvenes, diputadas, mujeres puedan conversar y elevar ideas en conjunto? Sí, justamente nosotros después de la jornada de Barbados hicimos como una dinámica en la Asamblea Nacional donde hicimos un diálogo con jóvenes y ahí convocamos a los diputados de la oposición que son jóvenes, a los concejales y legisladores de la oposición de todo el país y fuimos capaces de sentarnos, de escucharnos y de entender que hay muchas cosas en las que coincidimos profundamente. Con Angeli y Carliana, que son diputadas de la oposición, y también hay muchos diputados jóvenes como América, que incluso es vicepresidenta de la Asamblea, está Grecia Colmenares, que también son diputadas, y hay un grupo importante de diputados jóvenes que permanentemente conversamos. Hay una política de algunos extremos de la ultraderecha, o sea, cuando yo digo ultraderecha, porque al final las palabras a veces pueden decir, bueno, ultraderecha, la ultraderecha quiero decir ese sector más conservador de la política venezolana, que ellos niegan completamente al chavismo. Entonces, es nosotros o nada, ¿no? Entonces, esa no es una vocación plenamente política, más cuando tú pones por delante de los intereses del país tus intereses particulares, al qué punto de propuestas- pedir bloqueo, pues, por ejemplo. ¿Qué propuestas en esta comisión, por lo menos después de Barbados, después del diálogo, qué propuestas has elevado que tú sientes que han sido necesarias y que han sido útiles para poder llevar lo que han sido todos estos procesos de diálogo que ha tenido el gobierno con la oposición? Sí, bueno, por ejemplo, la Asamblea, que es el Parlamento, ha sido como el espacio de debate en el que se han logrado importantes leyes. Claro, las leyes, al no ser algo tangible que tú veas, tú dices, bueno, no, como no lo veo, quizás no interpreto que hubo un proceso importante de debate para que pudiese llegar hasta ahí. Nosotros hicimos, por ejemplo, la ley de participación estudiantil, la ley de emprendimiento nacional, que se aprobaron por unanimidad. ¿Qué quiere decir que se aprueban por unanimidad? Que tanto la bancada del chavismo como la bancada de la oposición democrática la aprobaron, pero eso es producto de profundos debates, De y es un diálogos, debate encuentros. en el marco además De escuchar ambas ideas. del encuentro y del respeto. Hoy es curioso
que hay gente que hable como que de la reconciliación del respeto cuando ustedes hace rato que se habían salido de la línea del respeto y del diálogo por el de la violencia. Entonces ahí es como que yo digo, no hay que tener memoria corta ni memoria selectiva. Pero también se le podría dar segundas oportunidades a las personas. Bueno, y hay ahorita como un camino democrático para eso. Están participando 9 candidatos de la oposición. Entonces, se ha llamado esa ruta electoral. Hay que rescatarlo. Justamente. Y ojalá hubiese condiciones, por ejemplo, el candidato nuestro. Un candidato que su cabeza internacionalmente tiene precio. Es un candidato que las plataformas lo banean, que ni siquiera puede pagar publicidad en redes sociales. Es decir, al final, o que por ejemplo su seguridad está permanentemente amenazada, ¿no? Para poder desplegarse un estado, a salir. ¿Por qué? Porque hay amenazas siempre. Pero ¿y en esa situación crees que haría la diferencia, por ejemplo, como lo decíamos, el diálogo? O sea, por ejemplo, Claro, la en conversación. un caso a Maduro y al señor Edmundo, que es el candidato por la plataforma unitaria, sentados en un diálogo. O sea, que ¿verías eso como positivo y que ayudaría en esa dinámica? Yo creo que el presidente Nicolás Maduro es un vocero fundamental del país y que hay rankings, ¿ves? Una persona que acaba de aparecer en la política venezolana, pero que además es un títere de intereses extranjeros, para mí no está en el ranking para debatir con el jefe de Estado y además con un jefe de Estado que ha enfrentado tantas dificultades. Sí, sí lo podría estar, por ejemplo. Creo que sí pudiese estar en debate el proyecto histórico. O sea, ¿cuál es el proyecto que vende, que le oferta al país cada uno? Y el único que ha entregado un proyecto de país que hablamos del cambio, y de la transición y de la transformación como cosas que sí hay que hacerlas, porque sí, el país necesita importantes transformaciones de su política, de la política, pero tiene que ser a través de el valor de la paz. Y es por eso que yo siento que la agenda de quienes ya nos han demostrado que son violentos y que podrían exponer incluso a la juventud a espacios violentos y después olvidarse de ellos e irse, como hoy no están en este país voceros de la oposición, como Leopoldo, como Ledesma, ¿no? Que Julio Borges o esta gente que, fino, les dijo en un punto, hagan tales y tales cosas y después se fueron y los abandonaron. Entonces, tener como la memoria siempre fresca, ¿no? El diálogo es importante en el marco del respeto, pero sin olvidar todo lo que ha pasado y quienes siempre han estado en el camino democrático. Y entender, porque eso es como un pensamiento muy soberbio, muy arrogante, como que el diálogo con la oposición es si es conmigo, no. Hay diversos sectores en el país, hay estudiantes, hay mujeres, hay empresarios, hay empresarias, y esos siempre están debatiendo. Entonces no te creas que eres la última pexicola del desierto y que es contigo que hay que debatir, porque hay una sociedad entera con la que permanentemente se debate y es ahí donde está el punto más importante del diálogo, ¿no? ¿Quién representa verdaderamente los intereses del pueblo venezolano? Y conversando con respecto a intereses, ¿cuáles creen que sean esas leyes que van a ser beneficiosas o que te faltarían por proponer ante el Parlamento para atender una necesidad de los jóvenes que tienen ahorita en este momento conversaciones con diferentes leyes, con cosas que tengan que moverse? ¿Qué hace falta para que tal vez la sociedad juvenil se sienta un poco más escuchada y se sienta un poco más interesada en el punto de la política? Por ejemplo, los muchachos están haciendo algo que me parece muy bonito, que es la ruta universitaria en la Asamblea Nacional. Han ido hasta universidades privadas que se organizan los estudiantes y visitan el Palacio Federal Legislativo, ¿no? Hay como una interacción. Hay leyes que demandan hacia el tema de la juventud, por ejemplo, la ley de universidades, o sea, que son espacios que también pudiésemos comenzar a escuchar ideas, y es eso, o sea, es en el marco justamente del diálogo, de escuchar cuáles son nuestras necesidades actuales y cómo ir confluyendo para que las leyes vayan acompañando. O sea, por ejemplo, hay un dato fundamental. Los 5 años que nosotros tuvimos un periodo de asamblea, donde la oposición fue mayoría, no se hizo ni una ley. O sea, nada. No hubo una ley. Creo que la única ley que tuvo como, y me perdonan si me equivoco, lo podemos investigar en colectivo, fue una ley para quitarle la propiedad de la vivienda a la gente que había sido beneficiada por la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Fue como la única ley que hace asamblea. Nosotros tenemos apenas ya, bueno, ya no, apenas no, porque
yo hablaba así antes como de que vamos empezando, pero ya tenemos un camino recorrido de 3 años y medio como parlamento desde el 2020, 4 años, ¿verdad? Desde el 2021, 3 años, tres Sí, años y 3 medio, donde se han construido un compendio de leyes importantísimas en materia económica. Al final uno ve una evolución en la economía, en diferentes áreas, y es porque hay esta cantidad de recursos intangibles como leyes que van reproduciendo esas mejorías de las condiciones. Eso es lo que no se ve. Eso es como la gestión parlamentaria. Hay gente que dice, el diputado no tiene la tarea ejecutiva de resolver problemas, sino esas leyes que intangiblemente intervienen en la mejoría de condiciones. Yo siento que sí hay, o sea, quizás pudiésemos permitir que en este podcast la gente comente qué leyes, o los jóvenes comenten qué leyes pudiésemos tener allí como en el calendario para abordarlas de escuchar en futuro, los comentarios, exacto. que es bueno, y que tener ese diálogo con las demás universidades, y que veíamos, por ejemplo, ahorita me parecía bastante interesante que estamos ya en el tema de las elecciones el próximo 28 de julio, ver que desde las universidades, los profesores, tanto rectores, se animaron a llevar a sus estudiantes de universidades como la UCB, desde la UCAP, o sea, universidades públicas y privadas, a llevar a los estudiantes al registro electoral, a que pudieran inscribirse y que forma parte de esa población que va a poder ejercer su derecho al voto Claro. para este 28. En ese sentido, ¿cuáles son las expectativas ya para ir cerrando pues esta conversación de ese proceso electoral y de la importancia que los jóvenes puedan participar de los procesos electorales? Incluso de aquellos que hasta el momento, con todo lo que se ha realizado y con todo lo que se ha hecho, no se han sentido me siento escuchado, me voy a interesar nuevamente en la política, Sí, voy a porque hay creer, un tema voy a de poner desinterés de la juventud en Claro. todo el tema de lo que tenga que ver con particular. política. Allí yo siempre digo que nosotros, los que asumimos como liderazgo en materia juvenil, nos corresponde llegar siempre mucho más. Y para nosotros la participación de la juventud en todos los espacios es fundamental, ¿no? Y sobre todo cuando es en el marco de la construcción de un país. Y esa es como la mayor invitación, ¿no? Que nuestra juventud nunca más en la historia permita que alguien les diga que el camino de la violencia, que el camino del irrespeto es el camino para las oportunidades. Y mientras más jóvenes se afilien a la capacidad de entender que las vías democráticas, que la vía del diálogo son las vías para construir un país, obviamente bienvenido sea, y ese es como el mensaje a la juventud venezolana. Nos corresponde construir el futuro de este país, y no digo el futuro como un hecho lejano al que algún día vamos a llegar, sino también de las cosas que nosotros en nuestro presente hagamos. Y allí la mayor invitación es a dejar las hostilidades a un lado y encontrarnos justamente en la posibilidad de amar este país. Y que los próximos 10 años van a determinar mucho de nuestro futuro, de nuestras vidas, ¿no? Ya nosotros estamos en una etapa con 25 años, no es lo mismo que un chamo con 14, pero sí debemos generacionalmente dejar un país construido para la generación que viene. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos el 60% de la población venezolana en edades productivas. Eso en unos 40 años cambia. Entonces la responsabilidad de hacer este país productivo no se la podemos dejar a la generación joven que viene, porque van a ser minoritaria. No sé si me explico con este ejemplo. No, es esta generación quien tiene el poder de hacerlo, y sé que hay mucha conciencia en la juventud venezolana. Hace como 2 semanas tuvimos el congreso de la Organización Bolivariana Estudiantil, de los chamos en los liceos, y ver cómo ellos hablaban, o sea, con 12, 13, 14 años, tú dices, o sea, vienen con Un impacto. Sí, o sea, y además el interés también por la política. Tú dices, todo va fluyendo bien, porque estas cosas, o sea, los teléfonos son una de las cosas que más despolitizan. Y despolitizan no porque dejes de militar en un partido, despolitizan porque te enseñan a vivir aislado, que la vida en colectivo no es tal. Yo a veces digo, no hay nada más político hoy día que una rumba. ¿Por qué? Porque la rumba te desconecta del teléfono y te hace vivir la experiencia de compartir con otros seres humanos, de abrazarse, de echar cuentos, de chalequear un rato. Y eso es político, porque hay interacción, hay humanidad. Hay otras sociedades ya en el mundo en el que los jóvenes están en la pantalla todo el Y no día. saben interactuar con otras personas. No, es mucho más complicado. Yo sé que gente que ya fuera incluso también nos pudiese como dar más cátedra de eso. Y a veces los venezolanos se sorprenden cuando van a otros países de cómo esas sociedades, o sea, no se miran, no se voltean, no se saludan. Aquí uno llega a una parada de bus y
Como no aislado. conoces a nadie y tú, épale, hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo va la vida? Y todo, o sea, hay como ya eso es como un rasgo de politización. Ya cuando nosotros llegaríamos a un nivel donde la gente ni se salude, hermano, ya, o sea, Se perdió no es todo. por Sí, ahí. perdió Entonces yo digo ahí, que hay cosas claro. como, no hay nada más político que una rumba, una parada de bus, o sea, todo lo que confluya, que como seres humanos estemos permanentemente juntos y nos escuchemos en eso, en lo común, en lo colectivo, no cada quien por su lado, porque si cada quien va por su lado, entonces, No se construye un país. exactamente. Claro, y tener esos puntos de unión, por ejemplo, como el tema de la educación, el tema de la cultura, y yo creo que es chévere cerrar con esta dinámica donde, bueno, motivamos a los jóvenes a esforzarse. Yo creo que hay mucho talento en los venezolanos, muchas iniciativas que se están haciendo, y es importante que cada quien como que considere, yo tengo el poder de cambiar desde el ámbito donde estoy. En este caso, bueno, si me quiero formar, si estoy en el liceo, si estoy en la universidad, desde cada espacio, pues apostar a cambiar, a desarrollar nuestros talentos y sobre todo también, en este caso que decíamos al final, a participar, por ejemplo, en las elecciones y a apostar a que, bueno, cuál es el país que quiero ver y que quiero ver en el futuro. Así que, bueno, gracias por No, a acompañarnos. ustedes, de verdad, Génesis y Sol. Así, a dos tocallas, Génesis Garbés, Génesis Novo, y bueno, por aquí quien les acompañó, Sergio González, para este nuevo episodio de Globovisión Podcast.